tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Para servirles, soy la doctora Georgina Landazuri y el día de hoy hablaremos sobre el insomnio, qué es lo que lo ocasiona y sobre todo cómo podemos apoyar a que éste se mejore de una manera natural para que no nos siga haciendo daño en nuestro estado de salud. No te pierdas hasta el final del video, ya que te tengo una gran sorpresa para que podamos seguir estando en contacto. Les recuerdo que todos los lunes estamos transmitiendo en vivo por vía Proyectate Radio, vía Facebook Live y vía YouTube Proyectate Radio 4. Este lunes tuvimos este resultado con el tema de resiliencia y el próximo lunes 20 de julio vamos a tener un tema de super vanguardia, que es duelo en tiempos de COVID, no solamente cuando perdemos un familiar, sino también otros estados que conllevan a que tengamos un duelo. No se lo pierdan. Asimismo, les pido por favor que si esta información les agrada, denle manita arriba, suscríbanse y sobre todo compartan, ya que esta información puede llegar a mucha gente que lo puede necesitar. No me enrollo más, comenzamos. Son muchas las personas que padecen de dificultad para dormir. La OMS refiere que el insomnio es un trastorno del sueño que es desde la manera en que se puede conciliar o no el sueño, o que si nos estamos manteniendo despiertos en periodos específicos. Y esto se vuelve patológico si dura más de un mes. La gran mayoría de los adultos ha tenido en algún momento insomnio agudo que cuando pasa la preocupación, el estado de ansiedad o el estado de estrés, mejora y no tuvimos ninguna repercusión. Pero cuando esto ya dura más de un mes y agregado a esto está que tenemos la fatiga diurna y que esto va mermando nuestra calidad laboral, social, en todo nuestro entorno, entonces ya se vuelve un problema patológico. Esto se puede acompañar generalmente en enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, en donde el paciente puede hacer muchísimo ejercicio, comer de manera adecuada, pero si no duerme de manera correcta, los niveles de cortisol siempre van a estar elevadísimos, nuestro estado de alerta va a estar siempre o continuamente alterado, la adrenalina va a ayudar a que este esté totalmente disparado y no podamos conciliar el sueño, y esto ya va a repercutir de una manera muy importante en nuestro estado de salud. Algunos estudios hablan que aproximadamente del 5 al 15% de los adultos padecen de insomnio crónico y desgraciadamente en muchas ocasiones no se lo comentan a su médico de cabecera a menos de que éste lo pregunte de manera intencionada. Así que lo primero que yo te voy a recomendar es que si tú padeces de insomnio, le cuentes a tu médico de cabecera para que puedan observar cuáles pueden ser las posibles causas para que esto se esté ocasionando. El resultado de numerosos estudios en pacientes con insomnios sacan a la luz que en muchas de las ocasiones el insomnio como tal es un síntoma de un problema de salud que ya padecemos. Por ejemplo, si tú te estás despertando a las 3 de la mañana, seguramente tienes problemas relacionados con el hígado porque en ese horario es cuando se hace un vaciamiento vesicular. Entonces hay que estar muy pendientes en de dónde estamos presentando el insomnio, si es que no estamos conciliando el sueño o si este sueño se ve interrumpido, ya que el sueño se va a presentar en dos fases. La primera es la REM y la segunda es la no REM. Esta no REM va a tener 4 clasificaciones y se van a ir graduando conforme vayamos agarrando más el hilo con el sueño y diciéndole a Morfeo con permiso. ¿Qué quiere decir? Que en la primera fase todavía estamos como medio alertas, como que sí escuchamos, pero en la última fase, que es la fase 4, es muy difícil que respondamos a esos estímulos ambientales. Y cuando nos llegan a despertar, cuando estamos en esa fase, pues despertamos así como zombie, así como que todo somnoliento, todo así como que hasta de malas, ¿no? Muchas veces hay pacientes que me dicen, es que me lo dijo cuando estaba yo bien dormida y no me acuerdo. Y eso es efectivo porque cuando estamos en esa fase 4 estamos realmente con un sueño reparador. El sueño está muy relacionado con efectivamente reparar el organismo. Es durante el sueño que estamos proporcionándole a nuestro organismo ATP y muchos estudios han mostrado que al momento de que nosotros estamos en la fase 4 se va a disminuir muchas de las hormonas que están relacionadas con el estrés, como la adrenalina, como el cortisol, etc. Ahora bien,
El sueño va a estar relacionado también muchas veces con la edad. Esto es, cuando un bebé está recién nacido, va a dormir aproximadamente 18 horas y es completamente normal porque su metabolismo así lo requiere. Un adulto joven puede estar durmiendo aproximadamente de 7.5 a 8 horas. Lo que quiere decir, hay pacientes que me dicen, doctora, es que mi niño duerme muchísimo. Efectivamente, muchas veces los niños necesitan algún momento de sueño reparador, lo que nosotros llamamos la famosa siesta, y conforme van creciendo, los adolescentes, por ejemplo, tienen mucha carga energética con todos los cambios de metabolismo que están haciendo y entonces tienden a dormir más. Pero mucho ojo, porque muchas veces cuando están durmiendo de más, puede ser que este adolescente se te esté deprimiendo o que tenga algún tipo de problema que se esté manifestando con el hecho de dormir de más, que eso sería pues como otro tema. Hoy estamos hablando realmente como tal del insomnio, pero bueno, estaba muy relacionado con respecto a saber cuántas horas debemos de dormir dependiendo la edad que tengamos. Entonces, en un recién nacido es muy normal que duerman más, obviamente en el adulto joven un poquito menos, y cuando se llega al estado del adulto mayor, entonces ya es muy fácil que este paciente tenga insomnio. Y para que nosotros podamos realizar un diagnóstico de insomnio, la historia de hábitos del sueño como tal es muy importante. En muchas ocasiones omitimos este tipo de hábitos porque no los consideramos importantes. Entonces, si el médico no se los pregunta por falta de tiempo o lo que ustedes gusten, deben de hacer una consulta específica para este insomnio. Porque muchas veces cuando llegamos es que tenemos ya esto, tenemos aquello, tenemos lo otro, pero no mencionamos el insomnio. Entonces tiene que quedar clarísimo esto. ¿Y cómo podemos ayudar a que nos puedan hacer un diagnóstico correcto? Lo primero es identificando qué tipo de insomnio estamos padeciendo. El primer tipo de insomnio va a ser el transitorio. Este es menor de 7 días, o sea, dura menos de 2, 3 días y ya, se fue. Este es ocasionado muchas veces por algo que nos preocupaba al momento, se fue y se acabó el problema. Cuando este empieza a durar de 1 a 3 semanas, entonces ya se le llama de corta duración. Pero si este pasa de las 4 semanas, lo que les comentaba, la OMS ya lo considera como insomnio crónico y ese es el que generalmente va a requerir mayor atención. Esto también está muy caracterizado con la gravedad o consecuencia del estado de vigilia. ¿Qué quiere decir? Si el insomnio es de conciliación, o sea, yo me voy a la cama y no puedo pegar un ojo, o si es de mantenimiento, o sea, me voy, me duermo y me estoy despertando. Lo que les decía hace ratito, puede ser que dependiendo del horario es que tengamos el problema de salud. A la vez, el insomnio sí puede ser de despertar precoz, así como que me despertaron y estoy así como que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O me sentí así como que de repente me tuve la necesidad de despertar de un trancazo y me siento como con el estado de vigilia muy alterado. Especialmente si se encuentran problemas al estar dormido y que el paciente no sea consciente como tal de estos problemas de sueño. También debemos de considerar características de este sueño vigilia, sobre todo en los insomnios crónicos, como algunas cosas como a qué hora me estoy acostando, a qué horas me estoy levantando. Sobre todo estos son hábitos que ahorita vamos a tener un poco más en consideración. Pero también tenemos que considerar los tiempos de latencia de sueño. Si hay algún periodo de sueño diurno, por ejemplo, no puedo dormir toda la noche, pero ¿qué tal a las 11, 12 del día? Ya estoy así, me voy a dormir, ¿no? El consumo de algún tipo de fármacos también es importante que le mencionemos al médico, no solamente los fármacos convencionales, sino todo tipo de tratamientos, ya sea herbolarios, naturópatas, etcétera. Si consumimos alcohol, si consumimos cafeína o si el paciente está consumiendo algún tipo de droga, también eso es importantísimo. El médico tiene que hacer una exploración física completísima
y hay ocasiones que se tendrán que hacer estudios como la polisomnografía o el test de latencia de sueño múltiple y la actigrafía. Este tipo de test generalmente no existen en sectores públicos, así que si tú ya estás padeciendo de sueño crónico, te recomiendo que le comentes a tu médico si tienes la posibilidad de hacerlo de manera externa. Hay algunas unidades hospitalarias que lo tienen, sí, pero es muy lejano y realmente pues el beneficio se le da solamente a pacientes que tienen un problema realmente importante. Entonces, un estudio como la polisomnografía realmente puede ayudarnos mucho y no es tan caro. Entonces ahí considérenlo, pero eso depende muchísimo de ustedes. La polisomnografía es una técnica empleada para que el estudio del sueño enriquezca la información que aporta. Es un estudio en donde se va a solicitar que el paciente esté en un tiempo de vigilia para que se pueda estar vigilando las ondas cerebrales del estado REM y del estado no REM que habíamos platicado anteriormente. Ahora, la clasificación del insomnio puede ser muy variada, incluso puede pasar desde una situación psicológica por un estrés agudo, como les comentaba, allá un trastorno como la mioclonía nocturna, que es el famoso síndrome de piernas inquietas, que es una entidad pues hasta cierto punto poco conocida, pero que consiste en la sacudida de los miembros pélvicos, bueno, de todos los miembros, pero generalmente los pélvicos, y generalmente es bilateral y está repetida de una manera rítmica, breves, de baja amplitud. Entonces puede pasar por muchas situaciones, o sea, hay que considerar muchos estados de salud para poder diferenciar qué tipo de insomnio tiene el paciente. Incluso pueden ser trastornos secundarios asociados a enfermedades neurológicas como la epilepsia, como la migraña, enfermedad de Parkinson, ya en enfermedades un poquito más avanzadas, como les decía, una alteración de inflamación importante en pacientes con obesidad, por ejemplo, que tienen alteraciones en donde el paciente tiene muchos problemas de ronquido porque el cuello es muy corto y no alcanzan a meter la oxigenación de manera correcta. Entonces ahí hay ocasiones que aunque al paciente le den muchos tratamientos, sí, como les decía, si no mejoran esa condición de salud, pues es muy difícil que puedan tener una mejoría. Y obviamente el insomnio se acompaña casi en la totalidad de las enfermedades psiquiátricas. Aproximadamente alrededor de un 40% de los pacientes con insomnios van a presentar un trastorno psiquiátrico. Que no les dé pena también acudir al psiquiatra. Yo no sé en qué parte, si nosotros vamos al psicólogo, si vamos al ginecólogo, si vamos al otorrino, ¿por qué le tenemos tanto miedo a ir al psiquiatra? Cuando el médico nos dice es que tiene un problema psiquiátrico y tiene que acudir al psiquiatra, como que nos asustamos bastante y eso no debería de ser. Yo creo que si todos acudiéramos al psiquiatra por lo menos una vez al año, pues tendríamos mucha mejoría en muchos estados de salud. Y les digo, aquí hay que vigilar sobre todo las alteraciones digestivas, hernias hiatales, insuficiencias respiratorias como el EPOC, insuficiencias renales, cólicos nefríticos, enfermedades osteoarticulares, alergias, infecciones. Fíjense que incluso algunos tipos de cáncer también nos están ocasionando problemas con el insomnio. También la hipertrofia prostática, en donde el paciente se está parando de manera continua, también tiene mucho que ver o está muy relacionado con el insomnio. Y en algunas situaciones de cambios hormonales como la perimenopausia, la andropausia, porque también le puede pasar a los varones, el parto, posparto, la toma de algunos medicamentos como beta agonistas, corticosteroideos, diuréticos, antidepresivos, antihistamínicos, descongestionantes nasales, etcétera. O sea, es muy importante que podamos identificar primero cuál es la causa de este insomnio. Y bueno, yo sé que me enrollo muchísimo para llegar a los tips, pero bueno, es sumamente importante que identifiquemos qué tipo de insomnio tenemos para que podamos de ahí desprender el tratamiento farmacológico. El día de hoy les voy a hablar no del tratamiento farmacológico, sino del no farmacológico, y es el más difícil, ya que este tratamiento ahora sí que se basa
en cambiar estilos de vida. Los hábitos que nosotros tenemos muy arraigados son los más difíciles de poder cambiar, pero créanme que si ustedes se apoyan en estos tips que les voy a dar, va a mejorar muchísimo este estado de insomnio. El primero es no realizar ejercicio después de las 8 de la noche. ¿Se debe de realizar ejercicio? Sí o sí, porque es la única manera en que vamos a poder llegar a tener un estado de salud. Pero el ejercicio libera algo que se llaman endorfinas, que hace que nos sintamos súper bien. Y para muestra basta un botón. Cuando ustedes se despierten muy cansados, muy sin ganas, pónganse a hacer actividad física y van a ver que esa actividad va a hacer que se vayan despertando poco a poquito y se sientan con más energía. Por eso es que el ejercicio se recomienda más en las mañanas. Entonces, si no puedes realizarlo en otro horario, bueno, pues cuando termines de hacer ejercicio, date un bañito con una ducha tibiezona para que, y haz bastante para que quedes bien cansado y entonces te puedas dormir. Pero lo ideal es que el ejercicio se haga antes de las 8 de la noche para evitar que las endorfinas nos mantengan con los ojos bien abiertos. El segundo tip sería crear un ambiente relajado en el dormitorio. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que facilitar el hecho de que no tengamos luz solar para que esa luz no nos despierte. Sobre todo los mexicanos con esto de la onda del cambio de horario, que no se va a quitar porque esto es un tema de economía y de finanzas que ya después si quieren lo podemos tocar, pero esto es inevitable. El cambio de horario en México es inevitable. Entonces, hay que buscar que nuestra habitación tenga unas cortinas que tengan la luz, bueno, que nos apaguen la luz por completo y por supuesto evitar el tener televisiones prendidas, o sea, que la luz se refleje, etcétera. Ahora, el tercer tip sería evitar objetos y factores que puedan despertarnos, como lo acabo de comentar, la televisión. Uno de los objetos más distractores es el celular, que ahora lo ocupamos para todo, pero yo les recomiendo lo dejen como más alejado. Al principio cuesta mucho trabajo porque tenemos mucha dependencia y mucho apego al celular, pero es lo más correcto. O sea, tenemos que quitar incluso el reloj porque hace el tic, 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 y de hecho es más eficiente que tengamos la alarma lejana para que cuando suene sí o sí nos levantemos. O sea, ya no es de otros 5 minutos. El cuarto tip sería establecer rutinas positivas asociadas al sueño. Y esto se refiere básicamente con respecto a irse a la cama a un solo horario. O sea, no te voy a decir que son las 9 en punto y ya me voy a dormir. No, o sea, pero sí más o menos ir manteniendo horarios, que eso es ideal tanto en la alimentación como en este tipo de situaciones. Sí hay que establecer los horarios de sueño. Y sobre todo, buscar que tengamos, que sería el quinto tip, asociar mentalmente cama con sueño. Diría Mecano, quiero cama, pero otra variedad. Entonces, obviamente, pues habrá otras cosas que podamos hacer en la cama, pero cuando pensemos en la cama, busquemos que sea para dormir. Esta parte en donde vemos televisión en la cama no es lo más correcto para las personas que tienen insomnio. Si tú eres de los que tienen ese tipo de hábitos, trata de evitarlo. Y el sexto tip sería climatizar el dormitorio. Una de las peores cosas que podemos hacer es tener el aire acondicionado a todo lo que da toda la noche, porque eso nos va a afectar a situaciones respiratorias. Entonces hay que buscar que la habitación tenga un clima adecuado para que no estemos o con mucho calor que nos despierte o con mucho frío que nos esté afectando a nivel de vías respiratorias. El séptimo tip es como de los más importantes. Es evitar comidas copiosas por la noche. Los mexicanos tenemos la tendencia a comer demasiado por las noches, sobre todo los antojitos mexicanos, no sé en otros países. Si nos ves de otro país, platícanos cómo son los hábitos de tu país para que podamos comprender también un poquito más. Pero en México todo lo rico es lo que se cena. Es en la noche cuando se nos antoja más, sobre todo los mexicanos, los llamados antojitos mexicanos, esta parte donde el pozole, las tortas, los tacos saben más ricos en la noche, pero el alimento que nosotros los médicos llamamos copiosos, que son los ricos en grasas, ricos en picantes, van a hacer que tengamos una sobrecarga a nivel del estómago y primero nos va a dar el mal del jabalí que ya hablamos en el tema de carbohidratos, ¿no? Pero
Independientemente de eso, después el vaciamiento de la vesícula no nos va a permitir conciliar el sueño, vamos a tener reflujo gastroesofágico y eso tampoco nos va a permitir dormirnos. Entonces hay que evitar en la medida de lo posible alimentos picantes, copiosos, irritantes. Y el octavo tip sería tomar alimentos que faciliten el sueño. Hay alimentos como por ejemplo los huevos, la leche, que dependiendo del tipo de alimentación que lleven, entonces podemos ajustar a cada paciente. Hay algunas literaturas que dicen, por ejemplo, que algunas frutas, pero yo no las recomiendo, sobre todo si son pacientes que tengan niveles altos de glucosa. Ahí, en cuestión de la alimentación, sí tiene que ser personalizada, porque hay alimentos como el plátano que ayuda mucho a conciliar el sueño, pero que si tú eres un paciente diabético no te lo voy a recomendar. Entonces ahí por eso les decía que tiene que ser multidisciplinario, pero buscar siempre alimentos que sean como más ligeritos, que sean ricos en triptorfano para que ayuden a conciliar el sueño. Por ejemplo, la lechuga es uno de los que tiene mayores propiedades para ocasionar sueño. Por eso es que a los bebés se les da baños de lechuga. Entonces podemos hacer un tecito de lechuga que nos pueda ayudar a conciliar el sueño también. Y bueno, vamos también a recurrir a una siestecita breve, pero tiene que ser breve. Una cabeceadita después de comer puede compensar la falta de reposo durante la noche, pero híjole, ahí sí también está como entre comillas, porque una cosa es que comamos de manera sana y que sepamos que al no poder dormir tenemos que descansar, por lo que les decía que la obesidad también puede darse por la falta de sueño. A decir, ay, comí muchísimo, me dio el mal del jabalí y me voy a dormir. Y entonces se terminan durmiendo toda la tarde y obviamente en la noche, aunque quieran, pues ya no van a poder conciliar el sueño. O sea, eso es como quitar o tapar el sol con un dedo. O sea, eso no se puede. Tiene que ser de manera consciente el hecho de que hagamos un pequeño descanso. En los niños, como les decía, es muy válido, pero en los adultos ya no hay tanto... o sea, vamos, no puede pasar de 30 minutos esta pequeña cabeceadita, ¿ok? Y obviamente podemos ocupar plantas medicinales. Para quienes me conocen saben que soy homeópata, que estudié un poco de fitoterapia, entonces ahí sí les voy a recomendar mucho las terapias alternativas como la homeopatía, la acupuntura, la fitoterapia, y ahí podemos ocupar plantas, pero también deben de ser personalizadas, porque también las plantas nos pueden ocasionar alteraciones importantes en la salud. Entonces, no se tomen así como que cualquier plantita, por favor, así. Y con esto terminarían los tips, pero ahí viene lo interesante. Precisamente yo les dije cuando empezamos este video que tenía yo un regalo sorpresa para ustedes. Bueno, la dinámica va a ser así. Las primeras 3 personas que se contacten conmigo vía Facebook por el grupo de Salud en Tus Manos van a tener una consulta gratis vía online con su servidora para que podamos empezar a identificar cuáles son las causas de su insomnio. Obviamente, pues lo que tienen que padecer es insomnio. Puede ser para la persona o algún familiar, siempre y cuando vivan en la Ciudad de México, porque la intención es poder incluso acercarles el tratamiento si se puede, no de manera gratuita, pero sí podemos hacer alguna coordinación con algún laboratorio dependiendo del tipo de medicamento que vaya a necesitar, si es homeopático, si es alopático, etcétera. Y va a ser también para 3 personas que no vivan en la Ciudad de México. Ahí va a ser solamente el apoyo de la consulta, porque me es muy difícil enviar tratamientos farmacológicos por vía de paquetería y todo eso no es como tan factible. Pero el hecho de que podamos apoyarlos con algunos tips ya personalizados, pues espero que les puedan servir. Entonces son 3 de la Ciudad de México y 3 de fuera de la ciudad, ya sea cualquier estado de la República Mexicana o incluso de cualquier otro país, sin ningún problema. Por eso les estoy diciendo que se contacten conmigo vía Facebook y ya de ahí coordinaremos si hacemos un Zoom o si hacemos algún otro tipo de dinámica para podernos comunicar
y ya poder como darle su tratamiento un poquito más personalizado. Con esto me despido, esperando que, aunque el video sea largo, haya sido de su agrado. Probablemente ya no esté pudiendo hacer los videos tan seguidos por todas las responsabilidades que tengo ya. Nos está yendo muy bien en el programa. Yo les agradezco muchísimo que nos sigan sintonizando por Proyectate Radio. No se les olvide que este lunes 20 a las 9 de la noche tenemos duelo en tiempos de COVID con la licenciada en psicología Belkis, que es buenísima, una psicóloga buenísima, no se los pierdan. Cuando entren a la radio, háganles todas las preguntas que quieran, expriman los conocimientos de los expertos que estamos invitando, porque además lo están haciendo de manera totalmente gratis. Así que no me enrollo más, que tengan un excelente fin de semana, les envío un besazo.